Bienvenidos a un nuevo House View. Septiembre, ya estamos en septiembre, es increíble lo rápido que ha pasado el año. Tuvimos dos estaciones de cuarentena, esperemos no ir por la tercera, pero bueno, vamos a ir dejando de lado lo local y vamos a concentrarlo en las oportunidades que todavía seguimos viendo afuera. Y qué mejor que hacer este House View hoy después de lo que vimos ayer en los mercados. Me gustaría hablarles un poquito de eso porque en general suele ser un tema más de largo plazo, de planificar, de pensar el mes que viene, es decir, cómo nos posicionamos. Este es el espacio que armamos y no comentar el día a día, pero sí es interesante lo que pasó ayer porque es como los americanos, un reminder de qué es invertir en acciones. Bueno, hay que estar acostumbrado a estos violentos correcciones donde el mercado de golpe se había puesto bastante dulce, donde acumulabas muchos días de incrementos en el precio de las acciones, y de golpe hace estas correcciones. Y ayer salían todos a recomendar, es buen momento para comprar. Caveat emptor. Caveat. Cuidado. Yo no sé si esos mismos que ayer recomendaban comprar son los que recomendaron comprar el 23 de marzo, cuando estuvimos en el fondo del mar. Porque el principio es fácil. Corrigió un 5%, es compra. Cuando corrige otro 5%, o sube, y después vuelve a caer 3 días seguidos, ya no es tan lindo. Y el bolsillo es finito. Ni hablar si ustedes deciden apalancarse, es decir, compran, ponen en caución esas acciones y vuelven a invertir. Entonces, el lema de este House View es siempre caveat emptor. Cuidado, que el comprador tenga cuidado. Vamos a la agenda. El S&P, como dijo un analista, un estratega americano que sigo muy de cerca, sin precio objetivo. Dijo, ¿saben qué? Con esta Reserva Federal que me dice y que vamos a hablar, que modifica la manera de administrar la política monetaria, yo no puedo decir que el S&P va a valer 4.000, 5.000, esto puede irse a 20.000. Exagerando, pero mostrando un poco lo que era la sensación del mercado hace unos días. Y de eso vamos a hablar. Cuando miremos las acciones internacionales, algo insinuamos en el House View anterior, hoy vamos a hablar otra vez. Cuando ustedes miran la economía y dicen, se está recuperando el Reino Unido, pero el equity o las acciones del Reino Unido no lo hacen, hay que entender qué está metido adentro. Y esto lo vamos a explicar nuevamente para comparar Alemania con Reino Unido y Brasil con China. Después, por suerte, nuestra apuesta, mantuvimos firme el timón en marzo, cuando todo el mundo se desprendía del high yield. Bueno, ahora estamos recogiendo los beneficios de haber estado invertido en créditos como Turquía, Brasil, Sudáfrica, incluso Argentina. Hoy nos está pagando estar invertido aquí. Y finalmente, ustedes saben que tenemos un sesgo optimista. Soy optimista por naturaleza. Si cada 10 años tengo 9 buenos de mercado y uno malo, prefiero vivir 9 años felices y no estar vaticinando la caída del mundo por ese único año donde esa recomendación tiene sentido. Todos los gurúes construyen su fama o su track record, o todos los escuchan, ¿viste? Él predijo la caída de la convertibilidad en el 93 y me perdí toda la década del 90. Sin administrar la cartera, porque es todo cash. ¿Qué hago? Se va a acabar el mundo. ¿Qué hago? Todo cash. Voy, compro con alimentos enlatados, papel higiénico y lo guardo en el sótano de casa. No. Acá tenemos este sesgo optimista y es importante a la hora de recomendarles algo para que sepan desde qué lugar lo hacemos. Bueno, vamos a ver un poquito la narrativa, dónde estamos. Este gráfico ya lo conocen, se lo planteo siempre, venimos del apocalipsis, 23 de marzo, el fin del mundo, y tuvimos los disbelievers, los que no creían, que me hablaron de primero de nuevos mínimos. Después, cuando vieron subir, y esto siempre lo planteamos, recuerden que entre mayo y junio subieron todas las compañías que el mercado había puesto a un costado, no las Amazon, no los Home Depot, sino me hablo ni Google ni Apple, sino de las compañías, las líneas aéreas, de los casinos, de los hoteles, el sector más postergado. Y finalmente, después de ese rally que terminó en lágrimas, y vamos a ver, lamentablemente, volvió a subir el sector que tradicionalmente lo viene haciendo bien en este
en los últimos 5 años. Lo de tecnología no es de este año. Este año se profundizó. Y aquí la gran discusión es, está desconectado de la realidad. De hecho, agosto fue un mes espectacular para el equity. Y cuando miran los datos económicos que vinieron de agosto, fueron todos buenos. Entonces, el mercado descontó meses antes que los datos iban a venir bien. Y ahora entramos en la etapa, bueno, esto es una burbuja, porque la Fed, porque acá, porque allá, y finalmente tuvimos un pinchazo ayer importante. Pero bueno, esta es la nueva narrativa. Ustedes sepan que siempre le van a encontrar un porqué y un pero. Todos saben de antemano. Y acá no se trata de acertar si sube o no el mercado, sino tener la cartera adecuada para cada escenario, para cada momento. ¿Dónde estoy tomando riesgos, dónde no? Vamos a repasar los 3 motivos por los cuales nosotros hemos estado optimistas durante todo este tiempo. Hemos ido aumentando ese optimismo, es verdad. En marzo nos salimos a gritar, esto es compra, pero no era para nosotros una situación de pánico. Primero, la Reserva Federal. Hay una frase, para quienes tienen chicos y conocen Toy Story, To Infinity and Beyond, al infinito y más allá. Bueno, no estamos hablando del contado con liquidación ni de la inflación argentina, sino de la Reserva Federal. ¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que plantea la Reserva Federal? Nuestro objetivo del 2% de inflación nunca lo cumplimos en la anterior crisis. Es decir, después del 2008 nunca logró de una manera sistemática estar en el rango del 2% de la inflación que ellos miden, que es la inflación núcleo de una determinada cesta. Entonces, hacemos un promedio. Con lo cual, si ahora tengo una inflación en 1, el año que viene la puedo tener en 3, porque el promedio me da un 2. En definitiva, la Fed lo que está preocupado y entiende que la economía global atraviesa un problema de deflación. Quiero abrir un paréntesis, porque esto lo voy a tratar de tocar y no quiero olvidar. Se viene la década del 20. La última década del 20 fue, que tenemos memoria, fue la de 1920. No tanto tiempo atrás. Mi abuela es del año 19, es decir, su infancia ocurrió en los 20. Y los 20 fueron, los americanos llaman, y queda muy lindo en inglés, los the Roaring Twenties, que es los años locos. ¿Y por qué los años locos? Para que se den una idea, cerrabas la década del 10 con una guerra que había costado millones de vidas en Europa y había generado un daño económico muy grande, que implicaba la caída de los grandes imperios de alemán y austrohúngaro, que implicaba un reordenamiento de la economía, pero sobre todo que había dejado una idea de que el progreso se había terminado. Es decir, hasta 1914, y si uno mira la economía argentina, el mundo progresaba y hacía gracias a la ciencia. Y eso fue cómo los humanos estamos progresando, somos capaces de meternos en un conflicto tan sangriento y tan salvaje donde usamos armas químicas. Después vino la pandemia, la mal llamada fiebre española. Después, en Alemania, estuvieron las revoluciones comunistas, porque recordemos que está la revolución de octubre del 17 en la Unión en Rusia, que se convierte luego en la Unión Soviética. En Italia, la toma masiva de fábricas, entre ellas la Fiat, lo que se denominó los años rojos, que después derivó en el fascismo. Si uno mira esa parte, dice, es la peor década, y sin embargo fue la mejor década para los mercados, fue la mejor década porque implicó la electrificación, aparecieron los productos para facilitar la vida hogareña, las heladeras. Al haber electricidad había heladeras. Se desarrolló y se popularizó el automóvil. Fue una década maravillosa. La Argentina vivió una década de oro con la presidencia de Alvear, de crecimiento, de desarrollo. Entonces, cuando vemos esta preocupación de la Reserva Federal, de la deflación, yo veo todo lo contrario, veo una década donde vamos a tener un salto significativo de la productividad, grandes desarrollos que estamos viendo ahora. Uno es la inteligencia artificial, y me estoy yendo de tiempo, pero no quiero dejar transmitir esta idea importante de optimismo. La inteligencia artificial ha llevado mucho desarrollo y va a tener muchísimas aplicaciones. A mí la que más me fascinaría son los vehículos autónomos, que creo que es la gran revolución, pero falta bastante todavía para tener vehículos autónomos. Te hago otro paréntesis de paréntesis. Para tener vehículos autónomos, y esto explica las grandes valuaciones que todavía tienen Uber y Lyft, las grandes remiserías globales, necesitamos desarrollar la infraestructura para que tengamos vehículos autónomos. Como están hoy las calles, no pueden desarrollarse masivamente el vehículo autónomo, que va a significar
terminar con trabajos horribles como es conducir un coche y liberar toda esa fuerza productiva para cosas mucho más interesantes. Entonces, hay un potencial desarrollo de infraestructura en el mundo que va a sorprender más de uno. El tema de las energías renovables es otro de los grandes drivers, y finalmente lo que implicó el genoma humano, el mapeo que llevó 20 años, hoy lo estamos viendo con el potencial de las vacunas, de desarrollar vacunas tan rápido y tan efectivas. Es decir, hay una década espectacular. Entonces, lo que nos pasa en Argentina es algo completamente distinto de lo que está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado y en Asia emergente. Entonces, la Fed lo que está preocupada es por esta deflación, producto de una población declinante, baja productividad, un montón de otras cuestiones vinculadas a la distribución del ingreso, y le lleva hacia esta política de inflación. Y esto le da soporte al mercado. La otra es lo que les comentaba recién, la velocidad con que se va a implementar la vacuna. Hace 2 días habló lo que es la CDC americana y dijo: todos prepárense para empezar a vacunar a partir del 1 de noviembre. Recuerden que la vacuna se está fabricando actualmente, y una vez que dé el ok la FDA, y ya lo anticipó el asesor de Donald Trump, Anthony Fauci, que los resultados son muy, muy buenos, el 1 de noviembre podríamos entrar en vacunación, y eso resolvería lo que pasa, lo que explica por qué Seiza está cerrado. Seiza no está cerrado, o hay vuelos especiales porque el gobierno no quiere que gastemos con tarjeta. Eso puede ser. Sino porque la gente llega y tiene que cuarentenar. ¿Quién va a estar 20 días en Europa y de esos 10 adentro de un hotel encerrado? Nadie. Pero a partir del 1 de noviembre eso se va a ir despejando, y en marzo podríamos volver a movilizar el turismo, que es una industria muy importante en el mundo. Y eso nos lleva a la tercera pata, que es donde venimos un poco atrás, el tema de la reapertura. Hay sectores donde está muy complicada la situación. 500.000 puestos de trabajo se estima que se pierdan en el sector de turismo a nivel global, es mucho, sobre todo aerolíneas muy golpeada, los restaurantes, Latinoamérica viene muy golpeada, pero la segunda ola no fue tan dramática, y esto lo vamos a ver. Esto sería la etapa final, ya estamos en el final, y para mí el mercado dejó el coronavirus atrás. Bueno, vamos a repasar mientras chequeo el tiempo para ir manteniéndolo en regla. Yo les prometí que esto en media hora siempre lo liquidamos, esperemos llegar. Bueno, ¿cómo estamos en el año por sectores? Primero, barra gris, ustedes pueden ver, tecnología americana, y acá tomamos el S&P 500, casi 40%, esto es al 31 de agosto, para entender si hay alguna corrección. El sector de materials americanos son químicas y mineras, principalmente. Apenas positivo, y después sí tenemos para abajo industriales, donde entran todas las compañías como Caterpillar, como Boeing, y después sí, el desastre, bancos, energía y aerolíneas, todas entre un 30 y un 40% abajo. Esta es la foto hoy, es decir, lo que estamos viendo es una situación donde, si bien el S&P está arriba en el año, como vimos, no todos los sectores se están comportando lo mismo. Y veámoslo desde... Van a ver que yo les pongo primero lo que está haciendo el mercado, y después vamos a los datos económicos. Generalmente las presentaciones empiezan al revés, le muestran los datos económicos y después ver qué hizo el mercado. No, no, los mercados anticipan. Fíjense el precio del cobre. Desde el principio de año está 9%, que es la línea roja, 109, es decir, está un 9% arriba, si tomamos base 100 el 1 de enero. La línea gris es el petróleo, está casi un poco más de 30% abajo, 69% del valor que tenía a principios de año. Y fíjense que después de la recuperación de los mínimos allá por abril, se ha quedado estancado. Lo que voló, y la línea punteada negra, es el precio de la madera, que está más del doble que a principios de año. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Que el cobre, que está vinculado con energías renovables, con crecimiento de China, está positivo. El petróleo, que tiene que ver con el movimiento, a pesar de que los datos de comercio global están bien, no está recuperándose, y sobre todo no tiene una tendencia de recupero. Pero está volando la madera, que es la construcción en Estados Unidos. ¿Y qué pasó con los sectores? El Nasdaq, que es tecnología, 40% arriba en el año, 139, es el índice tomando base 100 a principios de año, en la línea gris. Y la línea punteada, que son los bancos, está abajo casi más de un 30%, y un 40% abajo, que es la línea roja,
que es el sector petrolero. ¿Por qué les pongo el gráfico? Ustedes lo vieron en el gráfico, en las barras al principio. Les pongo el gráfico porque me parece importante ver que después de esa recuperación, desde fines de marzo y la aceleración que tuvimos entre mayo y junio, se ha quedado prácticamente sin cambios, incluso el petróleo se ha deteriorado. Sobre todo acá tiene mucho peso este índice, lo que pasó con ExxonMobil, que salió del Dow Jones, porque ya no es una empresa tan potente. Vale menos de la mitad de lo que valía hace 5 años, cuando superaba los 400.000 millones de dólares de capitalización bursátil. Entonces, no es todo lo mismo, y ya me parece, allá por los 80, el Dow Jones era el índice que todos miraban. El Dow Jones era las 30 compañías cuyo precio era el más alto, incluía las más grandes, y el mercado empezó a mirar el S&P 500, porque estaba dominado por un grupo de compañías y no representaba todo el mercado. Hoy, y vamos a verlo por ahí más adelante en uno de los gráficos que pongo en esta presentación, yo empezaría a mirar otros índices, el Russell 1000, otros índices de acciones americanos, porque es tanto el peso que tienen las tecnológicas que por ahí me lleva una lectura equivocada de dónde está el mercado en cuanto a sectores. Y recordemos, el mercado es una cosa y la economía es otra. Acá vamos a lo que les contaba con respecto a las materias primas. Petróleo habíamos visto, muy bien la madera. ¿Qué hizo el sector de empresas constructoras en Estados Unidos? Fíjese en la línea roja, 116. Sobre todo a partir de junio empezó a acelerarse, una corrección al final, pero está muy positivo en el año, más 16%. Mientras que el índice que usamos como referencia, el S&P 500, que la línea gris está en 108, es decir, un 8% arriba. ¿Y qué les voy a contar de dónde está? En el fondo del mar, obviamente el sector de líneas aéreas con una caída de más del 40%. ¿Y esto qué tiene que ver con los datos? ¿Cómo vienen los datos? Bueno, lo primero, el tema de la segunda ola. Ya nos olvidamos de la segunda ola. Fíjense, porque esto tiene que ver con el turismo y con el movimiento y con las líneas aéreas y con el petróleo. Fíjense que las muertes en Estados Unidos, en la línea roja, en marzo, si ustedes ven, estaban arriba del 2000. Es el eje de la derecha. En el eje de la izquierda, que es la línea gris que usa como referencia, teníamos 30.000 casos. Y Estados Unidos ya estaba testeando fuerte a fines de marzo. No es que había más casos, pero no se testeaban. Ya podríamos decir que cuando estábamos en el pico, el nivel de testeo era significativo. Es decir, que cada test estaba en el área entre el 5 y el 10% en los casos. Es decir, de cada 10 test, había un caso, como mucho un caso de COVID. Argentina está casi en el 50%. Es decir, que Argentina está testeando mal. El número tiene que estar sistemáticamente por debajo del 5% para decir que se está testeando bien. Bueno, empezaron a disminuir los casos, disminuyeron significativamente las muertes y después explotaron los casos. Recordemos los casos de Florida, Arizona, California, Texas, donde se descontroló en lo que se llama el cordón el Sun Belt, que es el cordón del sol, porque son los estados del sur. Fíjense que los casos duplicaron los que teníamos en marzo y sin embargo las muertes en la línea roja apenas se superaron por un momento los 1000. Se estaban contagiando gente más joven, el sistema hospitalario sabía a qué atenerse y existían otros medicamentos para evitar que la gente llegase a terapia intensiva y saturar los hospitales. Entonces la segunda ola no fue, la tuvimos. En realidad, en Estados Unidos tuvimos una ola larga con vaivenes. Veremos ahora en el invierno, pero quiero decir que no, cuando empiecen a ver surgir los casos, estemos atentos a las muertes. Y para cerrar, ¿cómo está la economía americana? La línea gris, que es la TCA, en realidad mide la cantidad de pasajeros que pasan por los controles de seguridad en los Estados Unidos, en los aeropuertos. Estamos menos 74 con respecto de hace un año, la misma semana del año pasado. Tuvimos una recuperación prácticamente de estar casi en cero, una caída del casi el 100%, que es la línea gris ya por abril. Se empezó a recuperar en junio y fíjese que con vaivenes está estancado con una caída significativa. Esto explica que la gente no está viajando, pero no solamente no está viajando porque hay restricciones. En realidad hoy no hay tantas restricciones. Está viajando porque no quiere viajar. Prefiero irme con un coche y recorrer
estados cercanos a subir un avión y cruzar Europa porque no tiene ningún sentido. Recuerde que los americanos no pueden viajar a Europa sin cuarentenar, con lo cual no hay sentido ahí. Y la reserva de restaurantes, que la línea roja está menos 50%, cuando en Alemania, por ejemplo, ya lo he mostrado el año pasado, estamos arriba respecto de un año atrás. Así está la economía. Entonces el mercado descontó hace rato estos datos, ¿no? Vamos a las acciones internacionales. El sector de tecnología pesa en el MSCI de los Estados Unidos, como pongo ahí en las letras, 28%. En el top 10, es el 20, en realidad, del top 10, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, que es Google, son el 21%. No todas estas compañías están clasificadas. Amazon aparece como consumo discrecional y no aparece como tecnología. Facebook, si no me equivoco, como communications o como media. Ustedes ya saben, para ustedes y para mí y para todos es tecnología, con el revestimiento de comunicación o consumo discrecional. Si yo voy a mirar a Alemania, que en el año está negativo, el índice, el MSCI alemán, y miro quiénes son las top holdings. SAP, que es en la tabla que ustedes pueden observar casi en el medio, Top Holding, SAP, que pesa un 12%. Sí, es una compañía de tecnología, pero la segunda es Siemens, que no es de tecnología, que es industrial, que hace, no sé, turbinas, que pesa un 7%. Después viene Allianz, que es una compañía de seguro, después viene Bayer, después una empresa de telecomunicaciones, después una química como BASF, Adidas. Y si miro los sectores, el principal sector es el de consumo discrecional. Después viene bancos. Y les puedo asegurar que un banco alemán no es algo donde ustedes quieren estar invertidos. Y después viene en tecnología y explicado principalmente por SAP. Entonces, cuando digo, Alemania está bien, pero el índice no acompaña, porque hay que mirar la composición del índice. Si me voy al Reino Unido, la principal compañía del índice inglés es AstraZeneca, que es un laboratorio, que si bien lo hace bien por la vacuna, tiene un montón de otras cosas que no funcionan. La segunda es Glaxo, que pesa más de un 5,5. Todas las empresas que ustedes conocen. Después viene HSBC, no está pasando. Después viene British American Tobacco. O Diageo, que es obviamente consumo, que es un sector que ha sido muy golpeado por los bares cerrados en toda Europa. Entonces, si miro la parte de sectores, ahí donde dice Consumer Staples, 20% es consumo. La verdad que no es los sectores que ustedes quisieran tener en este momento. Europa está dominada por los bancos y no quería dejar pasar este gráfico. ¿Por qué pongo esto? Porque les muestro que el Eurostock, que son las 50 compañías más grandes de Europa, está 12% abajo, o sea, 88%, muy distinto a lo que estábamos viendo de Estados Unidos, que está 8% arriba. Y los bancos están como Estados Unidos, en 40% abajo, un poco peor que Estados Unidos. Cuando ustedes dejan la plata en Santander, en Madrid, el cajero avisa a Tesorería que tiene un ingreso de depósitos, 100.000 euros. ¿Qué hace el banco? ¿Se lo presta a una pyme o se lo devuelve al central, esos seguros? Se los manda al central. ¿Y el central qué les paga? Tasa negativa. Menos 10 puntos básicos. Es decir, que el banco pierde plata por ese depósito. Lo correcto sería que se lo traslade al cliente. Mirá, me pagan. Imagínense a un cliente retail que le dice al banco que yo pongo 100 y retiro en un año 99,9. Están locos. Acá yo me quedo el dinero en mi casa o busco otro banco que me quiera tener mi dinero. ¿Qué quiere hacer el Banco Central? ¿Por qué hace esta locura el Banco Central? Porque dice a los bancos, están obligados a salir a prestar. Los bancos no quieren prestar. Porque la verdad que para prestar quieren ver buenos negocios. Y en un contexto donde hay miedo de la deflación, claramente los buenos negocios no abundan. Y esto es un problema en donde está entrampado el sector crediticio europeo, donde en un punto también están metidos los americanos, no tanto, porque por suerte no tienen que trasladar, no tienen tasas negativas, pero las tasas tan bajas, la diferencia entre tomar de los clientes a muy corto y prestar a largo plazo, no hay tanto diferencial. El sector bancario está complicado y esto obviamente le pone un freno al desarrollo. Nosotros, para estar en una locura de sube todo y estamos entusiasmados, tenemos que ver que los bancos empiecen a hacer dinero y prestar. Y lo mismo para, esto lo hablamos, pero quería ver los números que pasó.
China is tech, pero Brasil no tiene tecnología. Brasil, lo que les dije la vez pasada, el principal sector son bancos, después viene mineras, después petroleras, mientras que China lo domina, como pueden ver acá, consumer discretionary, digamos los Google, los Facebook chinos dominan el índice claramente. O sea, más de un 50% está vinculado al consumo que ustedes quisieran tener. Y eso explica por qué en el mes China sube casi un 6%, mientras Brasil casi un 8%. Entonces, cuando uno mira el 3% que subió emergentes, dice, che, está bien emergente, sí, sí. Lo explica Asia, no Latinoamérica. Nosotros, y esto también aplica a Argentina, un índice dominado por bancos, empresas reguladas, cuyos principales ingresos dependen de las tarifas, estamos muy complicados acá. Entonces, nuevamente, Brasil se recupera, buenos datos, Bolsonaro se reelige, independientemente del punto de vista ideológico, es preferible Bolsonaro al partido de Lula. Sí, sí, pero no tengo cómo jugarlo, porque los activos en Brasil no me reflejan lo que yo quisiera jugar. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y vamos, obviamente, a cerrar la parte de acciones internacionales con algo que en realidad no tiene tanto internacional, sería más bien Estados Unidos, pero me parece importante. Yo les mostré este gráfico la vez pasada y vuelvo a marcar. Biotecnología, 10% arriba en el año. Lo rojo. Y declinando desde julio. Parece que el momentum de la vacuna se pincha. La tecnología, Nasdaq, más 34 años, fantástico. Pero el que realmente ha empezado a subir fuerte por muchos cambios es el sector de energía solar, que está 80% arriba en el año, pero principalmente explicado por el rally masivo después de junio, por cambios que estamos viendo en el sector. Pero en general todo el sector de renovables está muy convulsionado, porque si bien el Invesco Solar ETF subió un 26%, el Invesco Clean Energy, que es mucho más diversificado y amplio, subió un 22%. Y fíjense el listado de compañías que salieron y que van a salir del sector eléctrico. Y acá puse el listado de las compañías, algunas muy chiquitas, como Workhorse, que pesa 1.800 millones de dólares, pero después tenemos la China NIO, que vale 25.000 millones de dólares. Vale vale más que una Ford. La compañía de autos tradicionales más grande del mundo, Toyota, vale 200.000 millones de dólares. Volkswagen vale 70.000. Entonces uno mira, Nikola no fabrica un auto, no tiene ni un prototipo y vale 14.000 millones. XPeng Motors vale 14.000. Muchas de estas compañías ni siquiera van a fabricar el auto. Se lo van a dar a una compañía autopartista canadiense como Magna, que lo va a ensamblar. Entonces no me extrañaría que empecemos a ver autos marca Google, Sony, Amazon, Apple. ¿Por qué no los autos eléctricos? Si lo que se trata no es ponerle semiconductores a un coche, sino de agarrar una computadora y ponerle ruedas, que esa me pareció la mejor definición que escuché de qué es Tesla, que hoy vale 380.000 millones de dólares. Entonces, hay después otras más chiquitas que salieron hace poco, hay algunas vinculadas como Plug Power a baterías, y estas tres que puse abajo, Lordstown, Canoo y Fisker Automotive, las tres van a estar saliendo en estos próximos días. Hay un boom en este sector. No estoy recomendando que compren ninguna de estas compañías, simplemente que estén atentos, porque hay un sector que está creciendo con mucha expectativa. Voy rápido. ¿Qué pasó por el lado de tengo miedo, me cuido? Bueno, fue un mal mes para los temerosos, cayeron 5% los bonos largos porque subieron las tasas, cayó casi un 2% lo que es la deuda corporativa premium americana, el investment grade, y el oro estuvo, digamos, con algunos ajustes, pero digamos, sigue acumulando un 30% de alza, perdió algo del momentum, y ayer, por ejemplo, que fue un día muy malo, no los cubrió tener oro en cartera. El oro es, como les dije siempre, es un activo que invito a todos ustedes a invertir, pero no esperen de mí alguna recomendación, pues es un activo bastante complejo. Por el lado del high yield, emerging markets, que todavía está bajo en el año, fíjense que todo el high yield emergente está en la línea roja, 5% abajo, el americano apenas un 3% abajo en el año, y lo que es la deuda emergente en general ya sí, investment grade, ahí entran otros nombres que no son solamente los de Turquía y Sudáfrica o Brasil, un 1% abajo. Fue un buen mes donde el emerging market high yield lo hizo bien, subiendo un 2%,
recuperando parte del terreno perdido. Estamos amesetados, es verdad, pero eso viene que tenemos buenos cupones cobrándolos. Así que sigue siendo nuestro top pick hacia adelante. Si ustedes preguntan, bueno, pero ¿qué alternativas tengo? Mira, si querés algo muy seguro, el Investment Grade AA te está pagando apenas un 0,74% más que lo que te paga un bono del Tesoro americano. El BBB americano, que es el que está a un paso de ser junk bond o bonos high yield, paga casi unos. La verdad, y acá les pongo los rendimientos, el Emerging Market High Yield te paga casi un 7% arriba del bono americano. Y encima son duraciones más cortas. Me parece que hay bastante de garantía acá para andar tomando riesgo de duración. Y si las cosas van bien y empiezan a subir un poquito las tasas, que vayamos a ver la tasa del bono americano, está en el rango de 0,60, 0,70 a 1, 1,10, están mejor protegidos acá en el high yield. Bueno, conclusiones. Llegamos, por suerte. El house view sin cambios, seguimos prefiriendo acciones a oro, tenemos oro en cartera, por supuesto, preferimos el high yield, digamos, esto no cambia de lo que viene siendo nuestra tradicional recomendación, después las carteras las tienen al final de presentación, que se la pueden solicitar a vuestro comercial, documento que publicamos todos los viernes, con lo cual pueden tener la versión última actualizada. Me quedo con esta frase de Ken Fisher, que lo volvemos a citar, al igual que el mes pasado, no es porque no haya hecho el refresh en el Google, pero porque dijo algo muy valioso. Hay toda una discusión si en este momento sigo comprando tecnológicas, que es lo que se denomina growth, o sea, con crecimiento, o me voy a buscar value. ¿Y qué es value? Bueno, una aerolínea es value, está barata con ingresos deprimidos. Un banco está barato con ingresos deprimidos. Petroleras, baratas con ingresos deprimidos. Y ni hablar con el problema del petróleo. Cuando ustedes, dentro de 10 años, la nueva generación le diga, ¿ustedes tienen un coche que encendían el motor y escupía humo la parte trasera? Demente. ¿Qué generación? Están todos locos. Bueno, no se extrañen que esa sea la charla que vamos a tener dentro de 10 años con los centennials. Entonces, ¿sigo pagando? Bueno, las razones para explicar la buena performance de las tecnológicas, las razones económicas siguen estando, las razones fundamentales están ahí. Para que nosotros tengamos un gran momento de value, lo que Ken Fisher plantea es, tenemos que tener un boom de crédito, que es lo que termina explicándote siempre esa recuperación fuerte que tienen estos sectores, que tampoco se deprimieron tanto en precio. Es decir, value cayó, todo el mundo sabe que una recesión cae mucho, y por eso hubo compradores tempranos de este tipo de activos. No llegamos a ver el menos 80% que vimos en los bancos en la crisis de 2008, porque tampoco fue una crisis de los bancos. Entonces, yo creo que todavía hay espacio para que el growth, y las cosas no cambian, porque si, bueno, lleva muchos años haciéndolo bien mejor Estados Unidos que Europa. Pero yo les mostré la composición de los índices. O lo que, esto ya fuera de la presentación, quería decir dos cosas. La primera es respecto del dólar. ¿Por qué el dólar en los años 20 empezó a cobrar importancia y por qué Argentina empezó a perder dinámica debido a su relación con Estados Unidos y la libra? Y la Segunda Guerra Mundial lo único que puso fue, señores, el dólar es vamos al patrón dólar y dejemos el patrón libra esterlina. Porque el mundo pasaba del ferrocarril y del carbón, productos que disponía ampliamente Gran Bretaña, al petróleo de los autos. Y Ford, en americana. ¿Hay alguna economía del mundo que esté desarrollando o fomentando las compañías que uno imagina que van a dominar nuestros próximos 20 años? Tesla es americana, Apple, Google, Amazon. El dólar va a dejar de tener valor. Si yo lo que quiero, lo tengo que pagar en dólares. Si yo cuando contrato a Apple, tengo que transformar mis pesos reales, euros, en dólares porque Apple es americana. Sáquese la cabeza que el oro va a reemplazar al dólar o que el dólar está doomed. Pero bueno, me parece que hay que pensar un poco antes de tomar una postura tan agresiva contra el dólar, apostar en contra de América. Y la segunda es el flujo. Muchas veces en inversiones les dicen, no, los flujos están saliendo, entrando. Obvio que las cosas caen cuando hay más vendedores que compradores.
o a la inversa, sube porque hay más compradores. A cada nuevo nivel de precio tengo un comprador más que vendedores para validar ese nuevo aumento de precio. Pero eso ocurre porque hay una expectativa. A mí me pueden regalar la plata y yo no voy a comprar un departamento a $15.000 el metro en Palermo. Probablemente por más que me regalen la plata, tampoco gaste $2.000 en un departamento en, no sé, en La Boca. Porque lo veo que es un mal negocio. No hay flujo de dinero hacia un mercado del inmobiliario. Y no hay flujo porque no hay expectativas. Ustedes crean que si hay oportunidad de negocio aparece el flujo, aparece el dinero. Bueno, sin más, les quería agradecer por haber estado del otro lado, por haberme seguido en estos 35 minutos. Y nada, se vienen los años locos otra vez. Tendremos lamentables eventos de política, de inestabilidad en los Estados Unidos, como hemos visto, como visto recientemente, pero que eso no domine la agenda. Ustedes piensen que el mundo está entrando en una revolución de infraestructura. Vamos a tener que desarrollar la infraestructura solo para que tengamos autos autónomos. Así que nada, muchas gracias a todos.